Estimados amigos testigos de Jehová, quería considerar con ustedes algo que, bueno, para mí siempre ha sido una preocupación desde que era testigo de Jehová. Cuando escuchaba pues a los testigos de Jehová de llamar a la organización como la verdad y diciendo, pues hermano, ¿qué tiempo tiene usted en la verdad? ¿Por qué le acusaron al hermano Pérez de la verdad? Y cuando escucho eso, pues decir a los testigos de Jehová hoy en día, pues a veces me mato de risa, pues porque parece que los testigos de Jehová creen que la verdad es sinónimo de la mentira, o en el mejor de los casos como sinónimo del error. Verdades que tienen duración corta, que luego son cambiadas por otras verdades totalmente diferentes, que también tendrán duraciones cortas. Yo siempre les digo a los testigos de Jehová pues que en vez de seguir a organizaciones, se concentren en estudiar la Biblia directamente, la palabra de Dios, porque ahí se encuentra la verdad. Y cuando Pablo aconseja a los tesalonicenses asegurarse todas las cosas, se lo está diciendo a cada testigo de Jehová en particular, a cada uno de ustedes, que es su obligación de que ustedes se aseguren de todas las cosas y retener lo bueno. Este mandato de Pablo no fue hecho a una organización. Este mandato fue hecho a los individuos, a cada uno en particular, para que cada uno se asegure de todo lo que se les enseña. Y es así pues que vemos pues este clásico ejemplo de dos congregaciones, una en Berea y una en Tesalónica, donde vemos que los hermanos de Berea escuchaban a Pablo primero predicarles y luego decían: Pablo, siéntate al fondo, que nosotros vamos a escudriñar las escrituras para ver si lo que tú nos has venido a enseñar está de acorde con la Biblia. Los hermanos de Tesalónica no hacían eso, aceptaban así ciegas alegremente todo lo que le enseñaba Pablo, y es por eso que Pablo decía que los de Berea eran más fieles que los de Tesalónica. Si ustedes de Jehová actúan como los de Tesalónica, es decir, aceptan todo lo que el esclavo les enseña a ustedes, entonces los de Jehová en su gran mayoría son como aquellos de Tesalónica que Pablo clasificaría como poco fieles o poco interesados de saber si verdaderamente las enseñanzas que reciben del esclavo están de acorde a la Biblia. No se olviden que entonces los hermanos de Berea iban a las escrituras directamente para cotejar si lo que Pablo les enseñaba era correcto. Esa actitud deberían tener todos ustedes, de leer las escrituras y ver si realmente lo que dice las escrituras está de acorde con lo que dicen las revistitas de la Watchtower. Y en esa actitud de poner en tela de juicio lo que la Watchtower les pone, estarán mostrando ser más fieles que la gran mayoría de testigos de Jehová, que no les interesa investigar nada ni dudar nada. Entonces se comportan como los de la congregación de Tesalónica. Por eso Pablo le dijo a los de Tesalónica: asegúrense de todas las cosas y retengan lo que es bueno. Y entonces yo siempre les digo, por eso te digo, Jehová, fanáticos, que nos llaman otros apóstatas, porque nosotros sí tuvimos esa inquietud como los hermanos de Berea, como la congregación de Berea, de averiguar, indagar, cotejar, analizar, investigar si lo que la Watchtower a través de ese esclavo nos daba como alimento espiritual, y si este alimento espiritual estaba de acorde con las enseñanzas de la Biblia. Y como vimos que no estaban de acorde con las enseñanzas de la Biblia, pues obviamente optamos todos los de Fuerza Lavasoriana, que hemos sido testigos de Jehová, a dejar la organización para seguir a Jesús a través de sus enseñanzas en la Biblia.
seguir la verdadera verdad que está en la Biblia y no la verdad a través de organizaciones que se hacen llamar como el conducto de Dios en la tierra, como los poseedores de la verdad. Y es por eso que muchos testigos de Jehová, que son como los de Tesalónica, insultan de apóstatas o desconfiados a los hermanos apóstatas que salieron de Berea, que fueron los que investigaron, cuestionaron, checaron lo que decía la Biblia con respecto a lo que se enseñaba el esclavo, y dijeron no cuadra con lo que enseña la Biblia, y por lo tanto decimos hasta la vista, nos vamos de esta organización religiosa que no se ajusta con la palabra de Dios, con las enseñanzas de la Biblia. Entonces, cuando nos insultan a nosotros de apóstatas, estamos recibiendo los insultos de gente que son equivalentes a los de la congregación de Tesalónica, que insultan a los apóstatas de Fuerza Laosariana que salieron de ese grupo de hermanos cristianos de la congregación de Berea, que investigaron y cotejaron, investigaron lo que el esclavo le estaba dando como elemento espiritual, estaba de acuerdo con la Biblia. Yo siempre les he dicho a los testigos de Jehová que en lugar de guiar a las personas a la verdad, la Watchtower se coloca en el lugar de Cristo al proclamar que Jesucristo no es el mediador entre Jehová Dios y toda la humanidad, y diciendo que es el mediador entre su Padre Celestial, Jehová Dios, y la nación espiritual, la nación del Israel espiritual, que está limitada solamente a 144.000 miembros, según lo vemos en el libro titulado Seguridad Mundial bajo el Príncipe de Paz, página 10 de 1986. Es decir, han quitado a Jesús como mediador entre Dios y los hombres y solamente lo han puesto como mediador entre los ungidos, en la clase privilegiada de la que va a heredar los cielos, con Jehová Dios. El resto, que no son los ungidos, que son la clase terrenal, no tienen esa mediación por parte de Jesucristo, sino que es la Watchtower la que es la mediadora entre esa grande muchedumbre y Jehová Dios. Es decir, han quitado a Jesucristo como mediador de toda la humanidad para solamente dejarlo como mediador con los ungidos sobre Israel espiritual y ponerse ella como mediadora de la grande muchedumbre. Eso es antibíblico. Como no se puede aceptar una enseñanza que viene de la Watchtower a través de este libro que se llama Seguridad Mundial bajo el Príncipe de Paz, página 10 de 1986, no podemos aceptar ese alimento o esa enseñanza que difiere de lo que dice la Biblia, que Dios es el mediador que Jesús es el mediador entre Dios y toda la humanidad. Entonces aquí hay algo pues que no anda bien. Entonces tenemos que nosotros que escoger a quién aceptamos, o la Biblia, o aceptamos la literatura del esclavo fiel discreto, que nos enseña una cosa totalmente contraria a lo que dice la Biblia. En vez de animar a los testigos de Jehová a ir solo a Jesús para obtener la verdad y la vida eterna, según Juan 10:28 y Juan 14:6, la Watchtower proclama que su organización es la verdad. Por eso se llaman así. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? ¿Por qué lo expulsaron al hermano fulano X, Y, Z de la verdad? ¿Cuántos hermanos ha tenido usted a la verdad? Entonces hay un sinónimo de verdad con la organización Watchtower. Entonces, la Watchtower proclama que su organización es la verdad y le dice a los testigos de Jehová que uno debe venir a él, o sea, la Watchtower, para recibir la salvación. Eso lo podemos ver en la atalaya del 1 de julio de 1982, página 21, que hay que ir a la organización Watchtower, que es el arca de Noé para la salvación.
y que la Watchtower afirma también que no hay otro lugar a donde ir para conseguir el favor divino y vida eterna, según la atalaya del 15 de noviembre de 1992, página 21, pero nada puede ser más lejos de la verdad. La Watchtower excluye a los testigos de Jehová de la vida eterna al evitar que ellos vayan a Jesús como su mediador, sino que también los acorta de la aprobación de Jehová cuando le dice que a los testigos de Jehová que el nuevo pacto no se aplica a ellos y que no les permite ser adoptados a la familia espiritual de Dios porque no son hijos de Dios, según la atalaya del 1 de febrero de 1998, página 19 al 20. Pero cuando vemos Romanos capítulo 8, versículo 8 al 9, proclama que a menos que uno tenga el Espíritu de Dios, el cual uno reciba solo a través de la adopción, Romanos 8, 14, 16, uno no puede agradar a Dios. Y todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es un hijo de Dios. Y tampoco puede agradar a Cristo. Por lo tanto, la enseñanza de la Watchtower deja a cada testigo de Jehová sin ninguna esperanza de obtener el favor divino para ser salvo en realidad, porque el no ser hijo de Dios no cuenta con el favor divino para la vida eterna, y eso es lo grave. ¿Y quién podría estar interesado en eso? Solamente Satanás, el diablo. Si ustedes observan bien, señores testigos de Jehová, un rasgo común de las religiones falsas del mundo es colocarse ellos mismos como el mediador entre sus seguidores y Dios. Eso es muy común en las religiones hoy en día, ¿no? Ya sea que estemos hablando de los mormones con su profeta Joseph Smith y profetas subsecuentes que le siguieron a él, el Islam con su profeta Mohammed, la nueva era de sus gurús y guías de espíritus, y los testigos de Jehová con su tan llamada organización esclavo fiel discreto. La táctica de Satanás siempre es la misma: convencer a las personas que ellos no pueden recibir comunicación directamente de Dios y que requieren mirar a los líderes humanos para obtener consejo y apoyo espiritual. Pero la Biblia dice, y en cuanto a ustedes la unción que recibieron de él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les esté enseñando, y antes bien que la unción de él les está enseñando acerca de todas las cosas. Es el Espíritu Santo que te enseña todas las cosas, y ahorita que nadie te enseñe. Y es verdad, y esto no es mentira, y así como les ha enseñado, permanezcan en unión con él. 1 Juan 2:27, traducción Nuevo Mundo. No necesitamos una organización que nos enseñe la verdad espiritual, entre comillas, pues tenemos a Cristo y la unción de su Espíritu para guiarnos. Así como los cristianos del primer siglo, el Espíritu Santo de Dios es el que nos guiará en toda la verdad. Eso está en Juan 16:13. En contra de las declaraciones de la organización de la Watchtower, cuando miramos las Santas Escrituras, observamos que no existió ningún cuerpo gobernante en Jerusalén para guiar a los seguidores de Jesús del primer siglo. Las congregaciones e individuos eran guiados directamente por medio del consejo del Espíritu Santo, así como lo demuestran los siguientes pasajes bíblicos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hechos 3, 2 al 4, observamos al Espíritu Santo mandando a la congregación de Antioquía, a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, sin ninguna aprobación de un cuerpo gobernante que estuviera detrás en Jerusalén. Y cuando regresaron de su viaje misionero en Hechos 14, 26 a 28, ellos no se reportaron a un cuerpo gobernante en Jerusalén, sino que en lugar de eso se reportaron a la población de Antioquía, que era la que los había enviado a ellos. De la misma manera, señores testigos de Jehová, en Hechos capítulo 18, versículo 22, Pablo volvió a salir de su tercer viaje misionero de esta misma congregación. Y si existió un cuerpo gobernante de Jerusalén misionero, ¿dónde estaba su liderazgo en todo esto? ¿Dónde estaba si existió realmente un cuerpo gobernante en Jerusalén? ¿Quién comisionó a Felipe, por ejemplo, en Hechos 8:5 a predicar en la ciudad de Samaria? No fue hasta el versículo 14
que los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios en Hechos, en la palabra de Dios. Si vemos acá en el libro de Hechos, capítulo 16, 6 al 7, perdón, si vemos en Hechos capítulo 8, 26, 29 y 40, leemos que el Espíritu Santo es el que mandó a Felipe a los territorios en los cuales él predicó. ¿Y quién evitó que Pablo y Silas predicaran en Asia en Hechos 16, 6 al 7? ¿Fue acaso un cuerpo gobernante en Jerusalén o fue el Espíritu de Jesús? ¿Quién fue el que impidió eso? Que Pablo y Silas predicaran en Asia. No fue ningún cuerpo gobernante, fue el Espíritu Santo. Entonces, amigos testigos de Jehová, tal como se puede observar de los pasajes que les he mencionado de la Biblia, fue el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien ordenó el trabajo de predicación de los cristianos del primer siglo. Pero ¿qué hay de los pasajes a los que recurre la Watchtower para apoyar sus opiniones de un cuerpo gobernante en Jerusalén? En Hechos 15, Pablo y Bernabé fueron con los apóstoles y ancianos en Jerusalén para resolver un altercado relacionado a la circuncisión de los cristianos no judíos. Y en Hechos 16:4, Pablo y Silas dieron los acuerdos que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían determinado. ¿Acaso esto comprueba que existió un cuerpo gobernante en Jerusalén? De ninguna manera. No lo comprueba. Y si observamos cuidadosamente lo que dice Hechos, capítulo 15, el 1 al 2, vemos que el altercado surgió cuando hombres del área de Jerusalén, ejemplo, cuando el área de Judea, por ese un lugar, habían llegado a la congregación de Antioquía y proclamaron que estos creyentes debían ser circuncidados de acuerdo a la costumbre judía. Es de extrañarse que ellos, fueran a Jerusalén para resolver el altercado que había sido causado por hombres de esa área. Claro que no. En Hechos 16, estos acuerdos que Pablo y Silas estaban dando tenían que ver con la decisión que se había acordado con respecto a la circuncisión. No existe ninguna indicación que estos acuerdos implicaban cualquier otro asunto. Por lo tanto, vemos que no existe ningún fundamento bíblico para la declaración que se necesitaba de una organización, entre comillas, para guiar al pueblo de Dios hoy en día. Cuando vemos pues la cuestión del esclavo fiel discreto en Mateo 24, 45 al 51, Juan describe pues a dos tipos de esclavos o siervos que fueron puestos a cargo de las posesiones de su señor mientras que éste estaba fuera. Y al regresar su señor, a un siervo se le encontró ser fiel y fue recompensado al ser nombrado sobre todos los bienes del señor. Eso lo sabemos todos. El otro siervo demostró ser infiel en sus deberes y cuando su señor regresó fue echado con los hipócritas. El punto de la parábola de Jesús es que todos nosotros debemos esforzarnos para ser fieles a nuestro Señor, para que cuando nuestro Rey Jesús venga por su pueblo nos halle fieles y nos recompense con más autoridad y responsabilidad. Nada en este pasaje indica que el esclavo fiel discreto está hablando proféticamente de una organización que sería nombrada sobre los bienes de Jehová, de bienes de Jesucristo, perdón. Esa es la idea. La Watchtower dice que este pasaje es la selección de un esclavo fiel discreto, que es este cuerpo, porque está representado por este cuerpo gobernante, que es el resto de Israel espiritual, que es el resto ungido. ¿Quién es el que supuestamente Jesús le ha comentado todos sus bienes? Lo ha adjudicado, lo ha asignado a un grupo de personas que llaman el esclavo fiel discreto, que es el cuerpo representado por el cuerpo gobernante. Cuando vemos pues que en este punto la idea es que cuando el Señor venga en su segunda venida, encuentre a todos nosotros como esclavos fieles y discretos, cada uno de nosotros como siervos fieles, que hayamos hecho nuestra tarea. Y esa es la idea, para que nos recompense con más autoridad y responsabilidad. Entonces, como digo, nada tiene que ver acá, que es una ilustración profética
que estaba hablando de una organización que sería nombrada sobre todos los bienes de Jesucristo. Y por el contrario, así como cualquier individuo puede formar parte de un grupo de esclavos malvado o malo, al ser infiel a Dios, así también cualquiera puede formar parte del grupo de esclavos fiel. Eso es lo que yo digo. La cosa es muy sencilla. Esta cuestión de Mateo 24, 45, 47, ¿quién es ese esclavo fiel y Cristo? Somos todos nosotros que tenemos que hacer nuestra tarea, para cuando venga el Señor nos encuentre fieles y nos recompense como responsabilidad, y no nos encuentre como el esclavo malo. Pero la ciudad Watchtower interpreta ese texto de Mateo 24, 45, 47 como una organización que tenía que tener esa labor de administrar todos los bienes de Jesucristo, y que se iba a encargar de anunciar buenas nuevas a las naciones, cuando en realidad somos todos nosotros que tenemos que hacer ese trabajo del esclavo fiel, cada uno anunciando las buenas nuevas a las naciones, predicando a la gente. Y cuando venga el Señor, no solamente hay fiel al esclavo de la Watchtower, sino hay fieles a todos nosotros como esclavos, como tenemos una tarea que hacer. Pero la sociedad Watchtower interpreta esta ilustración de Mateo 24, 45 al 47 como la selección que hizo Jesús de ese siervo en la persona del esclavo de la Watchtower, quien se mostró fiel dándole el alimento oportuno, correcto y de alta calidad hasta 1919, y por tanto los escogió como la religión verdadera, como los que habían cumplido en suministrar un alimento de alta calidad, que ya hemos demostrado que todo ese alimento que Jesús aprobó y que supuestamente llevó a Jesús a escogerlos ya no se creen, como que el arcángel Miguel es el Papa, como el Leviatán es una locomotora a vapor y no un cocodrilo como se cree ahora, que el Alfa y Omega era Jesucristo, por decir algo, que en 1874 empezó la presencia de Jesús, y en fin, una serie de doctrinas que ahora ya no se creen. En realidad, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Somos todos los cristianos que el Señor nos ha dado una labor a nosotros para administrar todos sus bienes y declarar las buenas nuevas de las naciones, todos nosotros como personas. Y cuando el Señor venga por segunda vez, como dice la Biblia en Mateo 24, 45, 50, 51, cuando el Señor venga, nos va a ver y nos va a juzgar de acuerdo a nuestra fidelidad, de cuánto ya hemos trabajado para el amo. Los esclavos fieles y discretos somos todos nosotros que tenemos la labor de anunciar las buenas nuevas a las naciones, no solamente un grupo que se llama la Watchtower y sus cuerpos gobernantes. Bueno, en realidad nosotros nos ponemos en gran peligro y gran riesgo si encomendamos nuestro destino eterno en manos de líderes humanos imperfectos, para obtener la seguridad espiritual, y dejarnos llevar por hombres de carne y hueso que se hacen llamar como los escogidos. No hay nadie que pueda corroborar que ellos sean los escogidos, solamente lo dicen 12 hombres que se llaman el cuerpo gobernante, de que ellos son los escogidos, de que ellos son el conducto, pero no hay ninguna corroboración de la parte celestial divina, un ángel del Señor que haya venido del cielo para corroborar eso, y que haya dicho, sí, de adelante el esclavo fiel y discreto de la Watchtower va a ser la iglesia verdadera, es el único canal que vamos a utilizar Jehová y yo para dar el alimento a los domésticos. Todo eso se cree porque lo dicen 12 gringos en Betel que se hacen llamar como el esclavo, y eso es un gran riesgo porque estamos encomendando nuestro futuro, nuestra seguridad espiritual en manos de 2 individuos que no sabemos cuál es su bagaje, cuál es su pasado, y ingenuamente, como niños cándidos, los seguimos y les creemos. No olviden que la Biblia dice que es maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoye en su propia fuerza. Jeremías 17:5. El único al que debemos mirar para obtener la verdad y la vida eterna y tener esa verdad espiritual es Jesucristo y nadie más. Y él declara, yo soy el camino, en Juan 14:6, soy esa verdad, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí.
¿Se da cuenta? No solamente son los ungidos, ya lo está diciendo que nadie, no dice solamente los ungidos llegan al Padre por a través mío, sino todos. Bueno, amigo, eso es una cosa que yo quería exponer ahora para que ustedes lo mediten también. Y se lo digo con todo respeto, con todo cariño, para que piensen. Ustedes son gente inteligente, ustedes no pueden dejarse engañar por 12 hombres que se autodenominan ser el conducto. En este momento no hay nadie que pueda corroborar y decir, tenía que aparecer un ángel del Señor encima de una nube con voz de trompeta, decir, de hoy en adelante el esclavo de la Watchtower, esos 12 señores que están ahí en Betel, son el conducto, es el medio, ese esclavo que está ahí, que se llama el esclavo decreto, es el medio que vamos a utilizar yo y mi padre para dar alimento. Pero si eso no ocurra, no hay prueba de que eso sea así. Más aún, existen pruebas más que suficientes para darnos cuenta que ellos no son el conducto. Basta con ver su pasado oscuro de tantas marchas y contramarchas, luces titilantes que se han prendido y se han apagado, y hay muchas luces que ya no se creen, falsas fechas del fin que quedaron en la basura. Basta con ver la generación de 1914 que no moriría sin antes ver a Armagedón, que se creyó por décadas, y al final en noviembre de 1995 la Watchtower tuvo que barrer esa doctrina que se creyó por años en forma fiel y discreta bajo la alfombra. Entonces, más son las pruebas y evidencias, del pasado oscuro de la Watchtower, que estos no son el conducto que Dios usa en la tierra, no era la mención de Jehová, y por el contrario, son gente que puede estar influenciado por Satanás, sería lo que es el único mentiroso, que enseña doctrinas falsas, que se prenden y apagan, que contradicen las doctrinas anteriores y se reemplazan por otras nuevas como la verdad. Usted, señor Jehová, no sabe si todas las doctrinas que tienen ustedes ahora como la verdad no sean cambiadas dentro de 5, 10 o 15 años más. Seguramente sus hijos, cuando tengan la edad de ustedes, estarán enseñando otras cosas que ustedes están enseñando ahora y que serán consideradas como doctrinas falsas o errores o nuevas luces que vinieron después que contradicen las luces anteriores. Y si eso es siempre así, tampoco sus hijos tendrán la verdad segura cuando tengan la edad de ustedes, porque también sus nietos, es decir, los nietos de ustedes, se recibirán seguramente otro nuevo entendimiento que contradice la luz que recibieron sus propios hijos. Y así no se puede marchar con una religión que se hace llamar como la verdad, cuando todo es un stand-by, en tránsito, verdades en tránsito, por el momento, hasta el nuevo aviso. Mediten esto, amigos de Jehová, que es muy importante. Muchas gracias.